Sean nuevamente bienvenidos a la clase de Derecho Notarial, segunda hora. Y para empezar la segunda parte de su clínica, hoy vamos a empezar a ver un poco de las definiciones de notario y otro poquito de manejo de código de notariado para empezar a ver. Miren, hemos leído, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero realmente hemos leído muchos artículos del código de notariado que yo espero que estén subrayando, porque el hecho que no pareciera que se va avanzando no significa que no se haga. Lo que sucede es que la clase tiene el concepto de ser práctica porque es clínica y no se siente, pero si usted ha llevado un control de los artículos del código de notariado que llevamos, hemos leído varios y ya tenemos algunos conceptos del mismo. Voy a dar, esta segunda hora de clase va a tratar de dar 4 definiciones de qué es un notario y vamos a ver dónde se encuentran los depósitos del protocolo. Hoy vamos a ver los 5 depósitos del protocolo de su código de notariado. La próxima semana, en la parte práctica, voy a enviarles al WhatsApp unos avisos notariales para que empecemos a redactarlos, que analicemos la estructura de cada uno de ellos y ya ustedes ya pueden empezar con su parte práctica del derecho notarial. Vamos a empezar de lo básico, avisos notariales, que es lo más sencillo del mundo, para ya pasarnos a introducciones, a cuerpos, a cierres, y espero que para septiembre y octubre estar viendo lo del protocolo que ustedes tienen que efectuar y así poder terminar con bien estas clínicas. ¿Oyeron? Entonces, partiendo de eso, permítanme un segundito, solo estoy hablando con Lucero para ver a qué horas empezamos, a qué horas pasamos esto. Yo creo, Lucero, lo vamos a pasar a las 9:30 de la mañana, 10 minutos. Si no lo puede pasar por Facebook, por los comentarios de Facebook, por esta única vez, y ya después lo vamos a hablar bien con usted, envíelo al WhatsApp de aquí del grupo, aunque no me gusta que sea por el WhatsApp del grupo porque no nos permite realmente determinar quién está y quién no está presente, porque no es posible que en Facebook me aparezcan 72 personas conectadas y que después mi listado de asistencia tenga 130. O sea, no sé si me explico, para mí es un choque mental, no puede ser. Entonces, por eso intento que sea a través del Facebook. Esa es la verdadera razón. La idea es que muchos de ustedes tengan la posibilidad, debido al esfuerzo que hacen, el hecho de tener su presencia. Entonces, bueno, ¿hay alguna pregunta con respecto a los primeros 50 minutos de clase? Aquí en los comentarios ahorita los voy a empezar a ver, para que si no hay, yo continúo. Es el problema de Facebook Live, ¿verdad? Que realmente la interrelación cuesta un poco, pero los chats son geniales y yo siempre tengo habilitado el WhatsApp por cualquier situación, ¿oyeron? O sea, la idea es que usted no se quede con alguna duda o con algún comentario que tenga que hacer. Entonces, bueno, sigamos pues. Miren pues, les voy a dar 4 definiciones de notario. La primera es, dice Mili, lamentablemente la otra vez que enviaron el link, los que estábamos por celular no lo pudimos saber. En WhatsApp debemos salir de la clase para llenar el formulario, nos perdemos un poco de la clase. Qué complicado, ¿verdad? Qué complicado. Pero entiéndanos a nosotros también, al igual que ustedes tienen esa clase de inconvenientes,
yo como catedrático y mi querida, se va a enviar hasta las 9:30 de la mañana. Queda claro, no se va a enviar antes. 9:30 de la mañana se envía el link de la asistencia. No antes. No antes. Y solamente 10 minutos. ¿Por qué? No, Elida, es que no se ha enviado a nadie, se ha enviado la asistencia. La asistencia se va a enviar hasta las 9:30 de la mañana a todos. No se ha enviado ningún link de asistencia aún. ¿Por qué se hace hasta las 9:30 de la mañana? Porque yo considero que es un buen tiempo para que las personas se conecten. Por eso es. Bueno, 4 definiciones de notario. Miren pues, voy a dar la definición legal contenida en el artículo 1 de su Código de Notariado, una definición dada por el primer Congreso Latinoamericano del Derecho Notarial. Esta definición les encanta a todos los licenciados de América Latina. ¿Por qué? No sé, pero les fascina, tienen un trave mental con esa definición. Una definición doctrinaria que yo encontré en un autor mexicano muy bueno, y una propia. Esta definición propia es personalísima de Gonzalo Madrid Pérez, aunque todo el mundo lo diga, pero es personalísima. Entonces, la definición legal del notario está contenida en el artículo 1 del Código de Notariado. Vamos a pasarlo a leer rápidamente. Esta es una definición legal. Perdón, una definición legal, sí. Número 1. El notario tiene fe pública para hacer constar en el artículo 1 del Código de Notariado. La segunda es una definición dada en el primer Congreso Latinoamericano del Derecho Notarial. Hay que entender que en este primer Congreso del Derecho Notarial fue muy importante porque el asunto notarial en ese momento estaba teniendo un pum, un pum, es la palabra, una situación importantísima, porque grandes juristas se volvían a enamorar nuevamente del derecho notarial y volvían a decir, ok, el derecho notarial es importante, se le da certeza y seguridad jurídica a las partes, y por eso es que viven enamorados de su derecho notarial y de esta definición. Les leo despacio, lo voy a leer 2 veces. De todos modos, esto queda grabado en la página, entonces lo pueden obtener varias veces. Definición dada en el primer Congreso Latinoamericano del Derecho Notarial. El notario es un profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin, confiriéndoles autenticidad, conservando los originales de estos, y expide copias que dan fe de su contenido. En su función está contenida la autenticación de derechos. Es decir, en el primer Congreso Latinoamericano del Derecho Notarial ya nos establece algo bien importante. El notario es un profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin, confiriéndoles autenticidad, conservando los originales de estos y expide copias que dan fe de su contenido. En su función está contenida la autenticación de hechos. A mí me llama mucho la atención esta definición del primer Congreso Latinoamericano, porque la discusión en ese momento se avanzaba en que no existía duda de que el notario debía ser un profesional del derecho. Lo que determinaba era, ok, perfecto, ¿qué clase de función ejerce? Y en ese momento se llegó unánimemente a decir que la función que nosotros los notarios hacíamos era una función de carácter público. Es decir, en el
el momento en el que a mí me otorgan la fe pública, a través de un juramento que hago en la Corte Suprema de Justicia, a partir de ese momento toda mi función se vuelve pública. Y ahí es donde a Gonzalo Madrid Pérez le entra un problema mental, porque aunque efectivamente yo ostento la fe pública notarial a través de una investidura que me da el Estado, yo no soy un empleado ni funcionario público, porque si no me deberían de pagar ellos por ejercer mi profesión. Ese es mi pensamiento, el de Gonzalo Madrid Pérez, que se lo transmite a usted, y usted en su libertad de tomar lo bueno y lo malo de una clase, debe de captar qué es lo que entiende y qué es lo que no entiende. Insisto, usted en su función de abogado y notario va a tener que tener la capacidad de tomar decisiones propias, con pensamientos propios, no impuestos. Y debe de aprender a tomar y a crear criterios personales. Entonces, en esta definición del Congreso Latinoamericano de Derecho Notarial, también nos dice, encargado de la función pública, que consiste en recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes. Ese recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes es el quehacer notarial. Recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes. Y en esas tres simples oraciones está resumido el quehacer notarial de todos los notarios de América Latina. O sea, recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes es el quehacer notarial, es lo que usted efectúa mentalmente. Obviamente nosotros en esta clase vamos a interpretarlo de la siguiente forma. A mí me gusta mucho el ejemplo de la compraventa, porque la compraventa encierra un conocimiento de recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes. ¿Por qué? Porque cuando llegan a su oficina notarial y le dicen, licenciado, fíjese que mi mamá me quiere vender un terreno a mí, pero no quiere que la saque de la casa hasta que ella fallezca. ¿Qué podemos hacer ahí? Miren todo lo que le dijo él. Su cerebro encuadra eso. Dice, ok, quieren una compraventa con reserva de usufructo vitalicio. Y esa compraventa con reserva de usufructo vitalicio, creo mentalmente el instrumento. Voy a redactar ese instrumento. Recibe, interpreta y da forma legal a la voluntad de las partes, el quehacer del notario. Licenciado, fíjese que me quiero casar con ella y la boda la vamos a celebrar en tal fecha. ¿Qué es lo que le están diciendo a usted? Quiere que celebre un acto de matrimonio y usted mentalmente ya encuadró la actividad y ya sabe qué documentos le va a pedir, y el día que llegue a celebrar el matrimonio va a llevar un acta notarial. Recibe, interpreta y da forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a este fin, confiriéndoles autenticidad, conservando los originales de estos, y expide copias que dan fe de su contenido. Y ahí es donde yo entro en conflicto con la definición del derecho del notario del Congreso Latinoamericano de Derecho, porque nos obliga, nos indica que el notario debe por fuerza en su quehacer dar la definición de notario, y no es así. Quieren abarcar tanto el contenido del notario que ingresan situaciones que son propias del trabajo notarial y no del notario. Por eso es que yo no me quedo con esa definición, aunque insisto que en licenciatura y incluso para el examen técnico profesional les fascina y les encanta esta definición. Y la vuelvo a leer. El notario es un profesional del derecho encargado de una función pública que
confiriéndoles autenticidad, conservando los originales de estos y expide copias que den fe de su contenido. En su fe está contenida la autenticación de hechos. Esa es la definición del primer Congreso notarial. Hay una definición doctrinal que da un notario mexicano. Insisto, es una crítica constructiva. Se congela la señal, licenciado, dice a media. ¿Será? No me parece, pero voy a revisar los picos de métrica del Extreme. Y hubo una congelación, sí. Vamos a ver ahora. ¿Me comentan si se sigue dando? ¿Será que se fue la señal? O ya ahorita ya la establecieron. No, ya se volvió a activar la señal. Permítanme un segundito. Y ahora acabamos de cerrar algunos canales de internet del otro lado. ¿Los tenemos ahí? Vale, perfecto. Regresemos entonces. Sí que qué pena con ustedes y con el internet el día de hoy de mí. Les vuelvo a dar la definición entonces del primer Congreso Latinoamericano del Derecho, haciendo la crítica que yo le hago, que consta que si en su examen del primer parcial que yo les haga, les solicito la definición de derecho notarial, usted puede dar la que usted considere, la que usted crea y la que usted pueda definir, o la que más le gusta a usted. No se quede con las que yo le doy, yo le voy a dar 4, ya le di la legal, ahora le estoy dando la del primer Congreso Latinoamericano, ¿sí? La definición legal usted se la tiene que aprender a puro tubo, dirían los muchachos, porque es la definición establecida en una normativa del Estado de Guatemala. Entonces es el matrimonio. El matrimonio, la definición la tiene que manejar, la definición legal también. Vuelvo a leer la definición dada por el primer Congreso Latinoamericano del Derecho Notarial entonces. El notario es un profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a este fin, confiriéndoles autenticidad, conservando los originales de estos y expide copias que den fe de su contenido. En su función está contenida la autenticación de hechos. Esa es la definición del primer Congreso Jurídico. La tercera definición que les doy es una definición doctrinaria. Este autor es un mexicano, se llama Neri. Y este autor mexicano determina la siguiente definición notarial. El notario es el funcionario público, investido de fe pública, facultado para autenticar y dar forma en los términos legales a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos. Otra vez, el notario es el funcionario público, investido de fe pública, facultado para autenticar y dar forma en los términos legales a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos. Le vuelvo a dar la definición. El notario es el funcionario público, investido de fe pública, facultado para autenticar y dar forma en los términos legales a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos. Esta definición doctrinal me gusta a mí mucho. Me gusta mucho porque el autor mexicano encierra la fe pública notarial como parte de la definición del notario. Y entonces por eso es que me gusta mucho esta definición. Y les voy a dar la mía. Esto sí se las voy a dar despacio, se las voy a dictar específicamente para que no haya ningún inconveniente.
es el profesional del derecho que recibe, interpreta y da forma legal a la voluntad de las partes y por su fe pública de veracidad a los hechos y actos realizados en su presencia. Se la vuelvo a dar otra vez. Es el profesional del derecho que recibe, ¿cómo? Interpreta y da forma legal a la voluntad de las personas, ¿cómo? Y por su fe pública da veracidad a los hechos y actos realizados en su presencia. Nuevamente, una tercera vez. Es el profesional del derecho que recibe, interpreta y da forma legal a la voluntad de las personas, y por su fe pública da veracidad a los hechos y actos realizados en su presencia. Esa es la definición de Gonzalo Madrid Pérez. ¿Por qué me gusta a mí mi propia definición? Ahora bien, usted está en la libertad, y quiero dejar esto bien claro, que las 4 definiciones que fueron leídas acá son definiciones, la legal sigue establecida en una normativa estatal específica, pero las definiciones de acá no son escritas con letras de oro, es decir, no lo que Gonzalo Madrid, eso no es cierto. Usted puede crear su propia normativa o su propia definición legal de notario. Apréndase una, defienda esa una y manténgala para toda su vida. Escríbala en su código de notariado. Aparte de la legal, escriba una propia. ¿Por qué es importante esto, jóvenes? Recuérdese que nosotros solo somos el paso para que usted llegue a un examen técnico profesional. En ese sentido, usted siempre tiene que pensar a futuro, es decir, usted siempre tiene que tener la cabeza pensando en que se va a graduar. Y en ese sentido de quererse graduar, usted debe de entender tiene que entender que se queda pendiente, se queda en su cerebro y en su ley siempre una definición legal. Yo necesito que ustedes entiendan que el proceso legal y notarial de una definición de cualquier índole es más personal que lo que los catedráticos les decimos. En licenciatura sí, la definición que les den, ustedes la deben de manejar y ustedes la deben de tener y es su obligación hacerlo. Pero si no lo hacen, permítanme decirles que es importante que ustedes manejen la propia. Esas son las 4 definiciones de derecho notarial que vamos a ver en la clase del día de hoy. Y ahora sí, pasemos a la parte de manejo de código que yo necesito que tengan. La semana pasada les di 5 clases de aviso notarial que se debe de dar al Archivo General de Protocolos. Hoy vamos a ver las 5 clases de depósitos que regula el Código de Notariado. Se los doy siempre en orden legal. Si logramos terminar las 5 clases de depósito, con eso finalizamos la clase y entonces ya por hoy estaríamos un poquito libres y yo ahorita logramos avanzar. Mire pues, 5 clases de depósitos son los que se manejan. ¿Qué es un depósito? Un depósito consiste en el acto en el cual un notario deja el protocolo que deja a su cargo, el protocolo que tiene a su cargo, a un notario o al Archivo General de Protocolos. Insisto,
Mili acaba de poner unas definiciones de derecho notarial. Me parece muy bien las definiciones que ella las establece ahí. Muchísimas gracias, Mili, por el aporte. Muchísimas gracias. Se agradece el detalle, de verdad que sí, se agradece el detalle. Muchísimas gracias. Jamie dice: Carnet, disculpe, licenciado, que hasta envío mis datos, pero estaba esperando el link de asistencia como la semana pasada pregunté y me digan que es por este medio. Sí, yo normalmente lo hago por este medio, pero si no lo tengo mal, creo que aquí ustedes en su WhatsApp también ya dieron algunas definiciones, muy bien. Y mire, pues me acaban de mandar también otro asunto. Hoy es el día del docente universitario. Qué alegre, esta profesión es muy bonita, a mí me gusta mucho. Mili, son las suyas, Link, son las copias, pero Mili, usted acaba de ayudar a la clase. Gracias, se lo agradezco de todo corazón. Toda ayuda que los alumnos tengan de parte de ustedes mismos es bueno. Qué bueno, gracias, Mili, buena onda. Mire, pues, yo como notario, como ya leímos el día de hoy, soy depositario del protocolo, no dueño del protocolo. Pero hay momentos o situaciones en las que yo, Gonzalo Madrid Pérez, por motivos de salir del país o por motivos establecidos en el propio Código de Notariado, tengo que devolver el depósito que me fue hecho a mí y dárselo a alguien más. Esos son los depósitos del protocolo. En Guatemala existen 5 clases de depósitos. ¿Cuáles son estos depósitos? Son bien sencillos. Les doy el primero. El primer depósito es por causa de muerte del notario. Está regulado en el artículo 23 de su Código de Notariado. Leamos el artículo 23 de su Código de Notariado entonces, jóvenes. Los albaceas, herederos o parientes o cualquier otra persona que tuviera en su poder el protocolo de un notario fallecido, lo depositará dentro de los 30 días siguientes al fallecimiento en el Archivo General de Protocolos, si se encontrará en la capital, o dentro del mismo plazo en el juez de primera instancia o alcalde municipal, si estuviera en una cabecera departamental o municipio respectivamente. En estos casos, el juez de primera instancia o el alcalde municipal lo remitirá dentro de los 8 días siguientes a su depósito al referido archivo. El primer depósito que se efectúa en el protocolo es por fallecimiento del notario. Su fundamento legal se encuentra regulado en el artículo número 23. Segundo depósito se encuentra regulado en el artículo 26 del Código de Notariado. El notario que por cualquier causa quedara inhabilitado para capturar deberá entregar su protocolo al Archivo General en la capital y el juez de primera instancia en los departamentos, quien lo remitirá dentro de los 8 días siguientes al referido archivo. Cuando el notario queda inhabilitado, es el segundo depósito que se hace del notario. Tercer depósito, el que se efectúa de forma voluntaria. También se encuentra regulado en el artículo 26. Establece, también podrá el notario hacer entrega de su protocolo al Archivo General de Protocolos si así lo deseara. Es decir, el tercer depósito que se efectúa en o por un notario es el que se hace de forma voluntaria. Vamos pues. El cuarto depósito es cuando se da la ausencia por más de un año. Dice,
establece el artículo regulado en el artículo 27 de su Código de Notariado, establece lo siguiente. El notario que tenga que ausentarse en la República por un plazo mayor de un año deberá entregar su protocolo al Archivo General de Protocolos en la capital y en los departamentos al juez de primera instancia, quien lo remitirá al referido archivo. El cuarto depósito que se efectúa por el protocolo es cuando el notario se ausentará del país por más de un año. La otra clase de depósito es el depósito que se efectúa cuando el notario sale del país por un periodo menor a un notario. Yas Bautista dice, el tercero será cuando por decisión el notario ya no quiere capturar. Efectivamente, Yas. Si el notario por cualquier cosa, por cualquier situación voluntaria a él ya no desea capturar y cerrar su protocolo de forma definitiva, lo puede hacer de forma voluntaria. Quinto depósito, cuando el notario se ausenta del país por menos de un año. Si la ausencia del notario fuere por un plazo menor, lo depositará en otro notario hábil, debiéndose dar aviso firmado y sellado por ambos notarios. De todos los depósitos, este es si ustedes se dan cuenta, es el único en el que obliga a hacer un aviso que está contenido en los que vimos la semana pasada. Porque no solo se da aviso de que voy a salir del país por menos de un año, sino se da aviso también de que voy a dejar depositado mi protocolo en otro notario. Fíjense. Entonces, es muy interesante en ese sentido los 5 depósitos que efectúa el notario. Recapitulando entonces, existen 5 clases de depósito. El primer depósito es por causa de muerte, en el cual cualquier persona, el albacea, heredero o interesado, y que tenga en su poder ese protocolo, tiene la obligación de depositarlo en el Archivo General de Protocolos. ¿Y por qué es importante ese depósito? Porque para que usted tenga acceso a ciertas situaciones en el Colegio de Abogados y Notarios, ciertas prestaciones contenidas en el Colegio de Abogados y Notarios, una de las obligaciones o uno de los requisitos es que todas las obligaciones notariales del notario causante y el notario fallecido se encuentren cumplidas. Entre esas está el depósito del protocolo. Espero yo que todos hayan logrado ingresar a su asistencia, jóvenes. Lucero me avisa cuántos logramos hacer el día de hoy. La semana pasada nos quedamos en 103, creo yo, ¿verdad, Lucero? Vamos a ver cuántos logramos esta semana, a ver si lo superamos o lo disminuimos. La asistencia en términos de promedio ha sido 91 espectadores. Eso me agrada mucho. Estoy viendo que Lucero está muy pendiente también ahí de la asistencia. Miren, ¿por qué lo estamos haciendo así, jóvenes? Es por ustedes mismos. Es por ustedes mismos. Porque entonces, en todo caso, Lucero y yo tenemos medios para respondernos a ustedes en el caso de que alguna asistencia o no asistencia no se tenga. ¿Ya? Al final, es más fácil defenderlos en la administración que ya con un listado establecido que no teniendo nada, ¿oyeron? Entonces Candy y Mary seguramente ya no los van a dejar ingresar porque la apertura del formato solo tiene 10 minutos. ¿Por qué solo 10 minutos? Esa sí es una instrucción girada, creo yo, Lucero, creo yo que es una instrucción girada por la administración, y entonces hay que respetar los horarios establecidos. Al igual que ustedes tienen jefe, yo también tengo jefe, y lo que me gire a mí de instrucción a la administración, al igual que a Lucero, son situaciones que debemos de cumplir. ¿Oyeron? Cualquier situación administrativa con esto, siempre les he pedido yo que se arreglen en
administración y no conmigo. ¿Por qué? Porque el licenciado allá es una persona muy abierta, es una persona muy establecida. Bueno, dice la quinta clase de depósito. Ahorita vamos, solo voy a hacer el resumen. Ese es el primer depósito, por causa de muerte. Luego viene el segundo depósito, que es si el notario ha caído en alguna inhabilitación, tiene la obligación de entregar el protocolo. El tercer depósito es de forma voluntaria, cuando el notario desea dejar de capturar, y en ese sentido lo debe de remitir el Archivo General de Protocolos. El cuarto y el quinto es, el cuarto depósito es cuando el notario se ausenta del país por más de un año, y el quinto depósito es cuando el notario se va del país por un periodo menor a un año, el cual también conlleva la obligación de dar un aviso. Ese es el código de esto. Vamos a ver si ahorita sí ya regresó la imagen y ahí estaríamos. Muy bien, creo que ahí estamos. Sí, estamos sonando las 9:39 de la mañana. Vamos pues, 2 minutitos más, 3 minutitos más, porque ya terminamos los depósitos y por lo tanto muy bien, logramos sacar la clase en su tiempo y en su periodo otra vez. Muy bien, me alegro mucho. 5 clases de depósito y hemos dado 5 avisos. Eso es lo que usted lleva. Usted debería de llevar con el resumen de hoy 3 resúmenes. La semana pasada se dieron las clases de depósito, la semana pasada se dieron las clases de avisos, 5 avisos. Hoy se dieron las clases de depósitos, cada uno con su fundamento legal. Miren, jóvenes, de verdad, yo los estoy dando despacio, estoy intentando que los artículos les queden determinados, pero si usted hace una retroalimentación de todos los artículos que hemos leído y todos los artículos que hemos visto un montón. Pareciera resumido, pero realmente yo los invito a que hagan, por eso se deja de tarea hacer un resumen semanal y que se entregue todo en el examen, en el primer parcial, porque la idea es que usted se retroalimente completamente de esto, porque pareciera poco, pero es mucho. Yo tengo aquí para hacer un examen hermosísimo, y de muchísimas preguntas. ¿Por qué? Porque no pareciera, pero es bastante. ¿Vieron? Entonces, jóvenes, por el día de hoy, en virtud de que se comportaron a la altura, no tuvimos mayor tipo de conflicto y avanzamos un montón, dejo la clase por acá. Ya he cumplido mis 38 más 50 minutos, 88 minutos de clase efectiva. Entonces me parece muy bien. Dice, disculpe, ¿cuál es el artículo del cuarto aviso? El artículo del cuarto aviso es el artículo 27. Ahí estaríamos entonces. Bueno, viendo nada más que no los dejo el día de hoy ya en paz, para que vayan a su siguiente clase. Que Diosito me los cuide, que Diosito me los bendiga. Primeramente Dios, nos miramos la próxima semana. Siempre en esta vía voy a ver lo del internet para que ya no tengamos ninguna clase de inconveniente. Me parece que están utilizando 2 o 3 aparatos ahí abajo, entonces vamos a ver de qué manera intentamos regular eso para que ustedes tengan siempre la mejor de las clases. Espero yo que las clases siempre estén a la altura de sus expectativas, y primeramente Dios, nos miramos la próxima semana. Si tienen algún comentario o algo más, lo podemos ver. A saber, dice, gracias, feliz domingo, licenciado, tengo una duda. ¿Es una hoja de resumen por clase entonces? Sí, mi hoja de resumen por cada clase, así es. Felicidades por el día del docente universitario. Gracias, Mariana, le agradezco mucho. Gracias, Lick, que es salir por sus responsabilidades en sus clases. Muchísimas gracias. Feliz domingo. Muchísimas gracias, jóvenes. De verdad que sí, sus palabras son las que me ayudan a mí. Feliz domingo, jóvenes. Que Dios los bendiga mucho.
Nos miramos la próxima semana. Yo voy a ver lo de la velocidad del internet. ¿Podría repetir el artículo del Código Civil que mencionó? Es que no me dio tiempo de apuntarlo. Es el artículo 2027, Candy. 2027. Ahí estamos, Máximo. Muchísimas gracias, Charlie. Que tengan un muy bonito día. Váyanse a su otra clase. Tienen 15 minutos casi para descansar. Así que lleguen frescos a la otra clase para que no vayan a culpar al licenciado Madrid de que los lleve mal cansado. ¿Vieron? Entonces, esto me lo bendiga mucho. Nos miramos la próxima semana.